Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de fin de semana, domingo, en que hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado a lo largo de la semana. Vamos a iniciar, como todos estos recuentos, con el informe que nos llega desde Ginebra, Suiza. Es nuestro compañero Antonio Broto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Más de un año y medio después de que se iniciara la pandemia, por fin la Organización Mundial de la Salud ha recomendado un tratamiento para casos no graves de COVID. Aunque la mala noticia es que por ahora ese tratamiento, basado en unas proteínas artificiales llamadas anticuerpos monoclonales, es muy cara y de difícil acceso en la mayoría de los mercados. El tratamiento recomendado, que se hizo famoso cuando lo usó el pasado año el entonces presidente estadounidense Donald Trump, cuando contrajo COVID, consiste en un cóctel de dos anticuerpos monoclonales llamados Casirivimab e Indevimab, que produce la compañía estadounidense Regeneron y que otro gigante farmacéutico, la compañía suiza Roche, distribuye en mercados fuera de Estados Unidos. Sin cobertura sanitaria, un tratamiento completo con estos dos fármacos puede costar miles de dólares. Para evitar un uso masivo del fármaco que dificulte aún más su distribución, la OMS lo recomienda por ahora solo a casos que, aunque no sean graves, presenten riesgo de pronta hospitalización, mientras que en casos graves o críticos pide que no sea administrado a pacientes que ya hayan desarrollado anticuerpos de forma natural. El cóctel con anticuerpos monoclonales se une a los otros dos tratamientos por ahora sancionados por la OMS contra la COVID, en esos casos solo para pacientes que estén en estado grave o crítico. Uno de ellos está basado en corticosteroides como la dexametasona, es de bajo precio y está disponible en todo el mundo, mientras que el otro usa antagonistas de interleucina 6 y es mucho más caro. Otros tratamientos ensayados el pasado año con fármacos como la hidroxicloroquina, el interferón o la ivermectina fueron desechados por su escaso efecto en pacientes, aunque actualmente la OMS realiza test médicos con otros 3 candidatos. Lo que parece claro es que la carrera por los tratamientos contra la COVID está yendo más lenta que la de las vacunas. Tras la inclusión de los anticuerpos monoclonales, la OMS y Médicos Sin Fronteras pidió en sendos comunicados a la empresa fabricante y a los gobiernos que hagan esfuerzos para bajar su precio y aumentar su acceso en todos los mercados, especialmente en países de ingresos medios y bajos. Los anticuerpos monoclonales son proteínas artificiales que también se han usado en tratamientos contra determinados tipos de cáncer, aunque Médicos Sin Fronteras denuncia que intentos de compañías por crear versiones similares de estos productos se han encontrado a menudo con barreras regulatorias por posible violación de patentes. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana, y luego del descenso en el número de casos de COVID-19 y también en el número de muertes, hicimos una revisión de las medidas que se han instaurado a lo largo de esta pandemia. ¿Cuáles han funcionado? ¿Cuáles hoy por hoy han sido desechadas porque se comprobó que no eran eficaces? Una de ellas son los tapetes sanitizantes. Conforme evoluciona la pandemia por la COVID, los organismos internacionales van adecuando las medidas para atacar al nuevo coronavirus. Por ejemplo, los especialistas advierten que los tapetes o las jergas saturadas con cloro o algún otro líquido antiséptico ya no son recomendados, ya que no existe la probabilidad de que la COVID se propague por medio de los zapatos. Incluso, advierten que pueden ocasionar accidentes al provocar caídas por lo resbaloso de esta superficie. En cuanto a los supuestos túneles sanitizantes, la Secretaría de Salud del Gobierno mexicano señaló que no existe evidencia de la efectividad del uso de arcos y túneles de desinfección que cuentan con un sistema de aspersores para rociar un desinfectante en aerosol sobre las personas. Tampoco es práctico rociar con desinfectante las bolsas del mandado u otros objetos traídos del exterior, ya que la probabilidad de contagio por contacto de superficie es baja. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud sí recomienda lavar las frutas y verduras para evitar otro tipo de padecimientos como las enfermedades gastrointestinales. Antes de manipular cualquier alimento, se recomienda lavar las manos con agua y jabón. Otra medida que ha dejado mucho que desear es la medición de la temperatura con un termómetro infrarrojo,
dirigido a la frente, brazo o incluso la mano. Expertos consideran que lo recomendable es hacer la medición solo en la frente, ya que puede variar la lectura a un registro menor si se toma en la mano o brazo. Sin embargo, es importante recordar que no todos los casos de COVID-19 desarrollan fiebre, por lo que se debe estar alerta a otros síntomas, informó Rocío López Fonseca. ¿Qué se queda? ¿Qué se va en esta pandemia de COVID-19? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos amplía esta información. Reconocer que este virus se transmite predominantemente por vía aérea, como lo hemos platicado en múltiples ocasiones. Algunas medidas quedaron fuera de contexto prácticamente. Por ejemplo, el uso de tapetes impregnados con soluciones cloradas no tiene realmente ninguna razón de ser. Incluso nunca tuvieron una recomendación clara por parte de la Organización Mundial de la Salud o de alguna otra agencia, y sin embargo proliferaron por todos lados. Esa no es una medida útil, así es que quien tenga tapetes de este tipo y los siga utilizando, realmente esta es una medida prácticamente inútil. Segundo, Belén, es muy razonable y conveniente que siga ocurriendo la limpieza de superficies inertes, sobre todo en lugares en donde ha estado un paciente que tiene COVID. Es muy conveniente seguir sanitizando. Sin embargo, aunque son medidas convenientes, importantes, son mucho más importantes todas las relacionadas con la protección de transmisión de la enfermedad por vía aérea. Ahora sabemos que este mecanismo de transmisión, el de las superficies inertes, es prácticamente inexistente. Ahora, ¿qué sí es muy importante? Sí es muy importante el lavado frecuente de manos, porque si por ejemplo en esta superficie una persona con COVID dejara pequeñas gotas de sus secreciones respiratorias, claro que eso sí es infectante, y el vehículo por el cual lo puedo llevar a mi organismo son mis manos. Entonces, por eso el lavado frecuente de las manos es importante. Luego, Belén, medidas de nula utilidad, por ejemplo, las cabinas, por ejemplo, de ozono, o las cabinas que incluso expulsan aerosoles sanitizantes, entre comillas, no tienen ninguna utilidad. Hay lugares en donde han dispuesto de este tipo de cabinas para que las personas por ahí pasen, etcétera. Es contraproducente. Incluso hay algunos estudios que sugieren la posibilidad de que en esas cabinas pueda haber algún riesgo de transmisión, hipotético, pero que tengan utilidad en reducción de la transmisión de la enfermedad es definitivamente descartado. Como también las cabinas de ozono, las cabinas de estos sanitizantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus en todo caso está en las secreciones respiratorias, más que estar en las superficies. Podría tener alguna utilidad si el virus predominara en las superficies corporales, pero está dentro, está en la vía respiratoria predominantemente. Entonces, esas medidas han quedado en desuso y creo que todo esto que comentamos es muy conveniente y pertinente, Belén, porque en una pandemia como esta también hay que eficientar recursos. Claro. De suyo ha sido una cantidad impresionante de recursos económicos los que se han erogado para la contención de la pandemia y además para la atención del paciente con COVID-19. Entonces no tiene caso erogar más recursos en algo que prácticamente es inútil. Y además, si nosotros concentráramos la atención al uso de cubrebocas adecuado,
a la distancia entre persona y persona, a los espacios abiertos, ventilados, semiabiertos y a nuestro lavado frecuente de manos, estaríamos, Belén, prácticamente en las medidas ideales, correctas, convenientes para el control de la pandemia de COVID-19. Y bueno, qué decir de la que seguramente es la herramienta más importante en estos momentos, que es la adecuada vacunación contra COVID. Claro. Entonces, por eso me parece importante que en este programa volvamos a repasar esto, claro, para concentrar nuestra atención en ese tipo de medidas. Mira, Belén, también vemos frecuentemente escenarios en donde las personas, por supuesto con el ánimo de hacer más importante la protección, etcétera, y en la buena voluntad rocían en el medio ambiente o en el espacio en donde se encontrarán algunas sustancias aparentemente con actividad antiviral o antibacteriana. Eso no tiene ninguna utilidad, ¿no? El virus puede estar en el ambiente durante algún periodo de tiempo después de que una persona infectada lo expulsa a través de hablar, a través de cantar, a través de estornudar, a través de toser, etcétera. Sí, pueden quedar partículas ahí suspendidas, pero que sea de utilidad un spray que se rocía ahí alrededor de donde estamos conviviendo, no, eso no tiene tampoco ninguna utilidad y lo vemos con mucha frecuencia. Hay personas que llegan a los espacios públicos y, por ejemplo, sí limpian la superficie en donde van a estar. Eso es útil, indudablemente es más útil que esta medida de aparentemente sanitizar el ambiente, el aire en donde voy a estar. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de fin de semana, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. El plasma convaleciente, otro de los tratamientos que ha sido intermitente a lo largo de esta pandemia. Un estudio sobre el uso de plasma de personas convalecientes podría ser útil en pacientes ingresados por COVID en los primeros días, desde el inicio de los síntomas, y que no hayan desarrollado anticuerpos, es decir, antes de que se desarrolle la enfermedad grave. En esos casos, evita que la persona empeore y también la necesidad de intubarlo, por lo tanto reduce el riesgo de fallecimiento. En concreto, este tratamiento reduce en más de 50% la necesidad de ventilación mecánica o fallecimiento. 8.4% de pacientes del grupo plasma en las categorías de gravedad antes mencionada frente a un 17% en el grupo de control a los 28 días. Esta mejora se inicia ya a los 14 días, el 11.7% en el grupo de tratamiento frente al 16.4% del grupo sin plasma. El estudio a cargo del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid y financiada con el Fondo COVID del Instituto de Salud Carlos III. Los resultados, que acaban de ser publicados en la revista internacional Journal of Clinical Investigation, surgen de un ensayo clínico en el que han participado 350 pacientes de 27 hospitales españoles. Estos resultados apuntan a un efecto favorable del plasma, ya que parece evitar la necesidad de ventilación mecánica y reduce el riesgo de fallecimiento en algunas personas que ingresaban con la infección en la primera semana desde el inicio de los síntomas, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez enumera los tipos de medicamentos que siguen su rumbo para la atención de pacientes graves con COVID-19 y de aquellos que se quedaron en el camino al no demostrar efectividad. A lo largo de los meses se fueron quedando en el camino medicamentos que al principio parecían promisorios contra COVID o contra la respuesta inflamatoria generada en el COVID, y muchos de ellos
quedaron en el camino porque finalmente no demostraron un gran beneficio comparativamente, por ejemplo, con placebo en los estudios clínicos que fueron ya muy bien diseñados, bien controlados, metodológicamente bien organizados. En ese sentido, Belén, los fármacos que terminaron por no funcionar relevantes fueron hidroxicloroquina, fue la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, que también se utilizaron de manera conjunta. Hubo mucho énfasis e ímpetu con la posibilidad de que ivermectina tuviera utilidad, se quedó en el camino también. Y lo que sí prevaleció, Belén, como medicamentos de gran utilidad en pacientes con COVID, particularmente aquellos con una evolución hacia la gravedad, pero preferentemente en etapas en donde todavía el paciente no llegara a la necesidad de ventilación mecánica asistida, fueron los corticosteroides como dexametasona, metilprednisolona, hidrocortisona, corticosteroides, y también inhibidores de citocinas proinflamatorias, sobre todo un inhibidor de una citocina llamada interleucina 6, conocido como tocilizumab, y un inhibidor muy interesante de una citoquina proinflamatoria, digamos de segunda generación, conocida como JAK. Estos inhibidores de JAK, uno de ellos baricitinib, también es un medicamento antiinflamatorio muy promisorio en los pacientes que están empezando a tener evolución hacia la gravedad y en donde con exámenes de laboratorio podemos identificar que existe una respuesta inflamatoria muy importante. Yo creo, Belén, hay que decir que el único antiviral que por el momento las agencias regulatorias en el mundo y la propia Organización Mundial de la Salud han reconocido como un antiviral importante en el tratamiento de COVID-19 es Remdesivir, un medicamento que se administra por vía endovenosa durante 5 días, pero debe administrarse durante los primeros 8 días de la enfermedad, porque si no, después de 10 días, por ejemplo, ya prácticamente no tiene utilidad, porque el virus está como tal replicándose activamente durante los primeros 8 a 10 días. Después de ese periodo ya no es el virus el que está generando el problema, sino la respuesta inflamatoria que el virus dejó. Entonces ahí, en esa segunda etapa, los que funcionan son los antiinflamatorios. A ver, ahora en el paciente que está teniendo evolución hacia la gravedad y en donde evidenciamos que existe mucha respuesta inflamatoria a través de exámenes de laboratorio y el paciente está dentro de los primeros 10 días de la enfermedad, una muy buena combinación es Remdesivir con un inhibidor de la respuesta inflamatoria, inhibidor de citoquinas como tocilizumab. Esa combinación es una estrategia muy buena en este tipo de pacientes. Por otro lado, Belén, está en trayecto y ya prácticamente concluyendo los ensayos de fase 3, un medicamento que se llama Molnupiravir, es un antiviral que parece muy promisorio. Estamos seguramente muy próximos a ver los resultados de los ensayos de fase 3. En los ensayos preclínicos, los que se llevaron a cabo en animales de experimentación, que fueron principalmente hurones, se encontró una muy rápida eliminación viral de las vías respiratorias en los hurones que recibieron este medicamento comparativamente con los hurones que no lo recibieron. Entonces, estoy hablando del estudio de investigación en animales de experimentación, y también en los hurones que recibieron de manera preventiva este medicamento Molnupiravir, hubo
un riesgo bajísimo de infección comparativamente con quienes no lo recibieron. Posteriormente se pasó a los ensayos clínicos en humanos. Insisto, está concluyendo la fase 3. Creo que vamos a ver resultados muy promisorios. Ese puede ser un antiviral muy interesante en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Es de Merck Sharp & Dohme, es de MSD, es un laboratorio de mucho prestigio, de décadas de estar en el mercado y además en investigación de nuevas moléculas. Yo a Molnupiravir le veo grandes posibilidades. Y Belén, yo creo que en estos momentos la panacea en el tratamiento del paciente con COVID-19 son los anticuerpos monoclonales que actúan en contra de la unión del virus con la célula humana que infecta. Recordemos lo siguiente, lo hemos comentado en multiplicidad de ocasiones aquí. El virus tiene una proteína que es la que le sirve para unirse a un receptor, que es la puerta de entrada en la célula humana. Si tenemos medicamentos que se unen a esta proteína llamada proteína espicular, entonces la unión de este virus con la célula humana, con el receptor de esta célula humana, no ocurrirá. Y bueno, ya en ese sentido existen anticuerpos monoclonales, incluso en el mercado, incluso autorizados para su uso en muchos países en el mundo que actúan de esta manera. Uno de estos monoclonales, particularmente combinados, han sido mucho más promisorios. Bamlanimab, conjuntamente con Etesimimab, actúan de esa manera y entonces se conocen como anticuerpos monoclonales antivirales, inhibidores de la unión. Hay otros anticuerpos monoclonales que son los que actúan reduciendo la inflamación contra las citocinas proinflamatorias. Entonces son de dos tipos. Los dos son muy promisorios, pero en la fase temprana, cuando el paciente tiene menos de 8 días de inicio de la sintomatología, estos inhibidores de la unión de la proteína espicular con el receptor pueden ser, y de hecho están resultando muy, muy promisorios. En Perú está nuestro compañero Renato Mogollón, reportero del canal USMP TV de Perú, quien nos presenta el siguiente informe. Buenos días, Belén, y a todo el auditorio del canal 44. Se amplió el rango de vacunación contra la COVID-19 para los jóvenes que tengan entre 23 y 24 años. Adicionalmente, el Ministerio de Salud ha adquirido un nuevo lote de dosis Sinopharm y Pfizer, con los que se podrá completar la inmunización a los grupos etarios restantes. De acuerdo a los reportes del gobierno, se encuentran registrados más de 9,5 millones de habitantes en todo el país, cumpliendo debidamente con la aplicación de ambas dosis. Esto ha sido logrado a partir del vacunatón, con 45 centros de vacunación en Lima Metropolitana y Callao, donde se ha podido aplicar un aproximado de 450,000 vacunas por día. En esta última edición, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, comunicó que durante la semana se logró vacunar a más de 2 millones de peruanos, marcando un nuevo récord en la campaña de inmunización contra la COVID-19. Este último logro ha sido alcanzado, pues uno de los incentivos a recibir la inoculación fueron los concursos realizados en los centros vacunatorios. Allí los mayores de 27 años que acudieron con disfraz o pijama entraron al concurso organizado por MINSA, donde podían hacerse acreedores de reconocimientos como merchandising, una canasta de víveres y productos de primera necesidad, además de gift cards y tablets. Por otro lado, se ha registrado un cambio de los centros de vacunación a raíz del gran interés de los peruanos por recibir la inmunización. Como resultado, muchos ciudadanos limeños optaron por viajar a Ica, principalmente a la provincia de Chincha, para comenzar a recibir las dosis de las vacunas.
Según los reportes de la Direza de Ica, en una semana se han registrado más de 100 casos diarios de ciudadanos domiciliados en Lima en varios de sus centros vacunatorios. Luego del progresivo avance de la vacunación en el Perú, muchas dudas surgieron en cuanto al ingreso de los ciudadanos al país. Para ellos, el MINSA solicita a los migrantes contar una prueba molecular negativa y no mayor a 72 horas. Además, aclaró que la exigencia de una cartilla de vacunación sería solo obligatoria para ciudadanos peruanos o extranjeros que provienen de países con más del 70% de población inmunizada. Sin embargo, no incluirá a menores de 12 años. La regla entrará en vigencia a partir del 20 de septiembre. Estos son muchos de los esfuerzos realizados por las entidades de salud y el gobierno peruano para poder enfrentar la pandemia. Uno de ellos es el cambio en el toque de queda en Lima y Callao, el cual dispone que el horario de inmovilización inicia a la 1 de la madrugada y termina a las 4 de la mañana. Adicionalmente, Lima y Callao no tiene restricción de autos particulares los domingos y tampoco prohíbe el transporte interprovincial. Este último se dispone que no hay provincia en nivel de alerta extremo o muy alto. Reportó desde Lima, Perú, Diego Renato Mogollón para el programa Coronavirus La Pandemia. Vamos a la siguiente pausa, regresamos, todavía hay mucho para compartir con usted. Estamos de regreso y se lo decíamos ya a lo largo de esta semana, lo hemos abordado en diferentes momentos, están bajando los casos de COVID-19 en varias partes del mundo, sin embargo en Estados Unidos todavía presentan un panorama poco alentador. El último reporte semanal de la Organización Mundial de la Salud indica que el número de casos y muertes provocadas por la COVID-19 continúa a la baja, con más de 3.6 millones de casos y poco menos de 60,000 muertes notificadas entre el 13 y el 19 de septiembre. La cifra acumulada hasta ahora a nivel global asciende a poco menos de 228 millones de casos. El mayor número de infecciones nuevas se notificó en los Estados Unidos, con más de 1 millón de infecciones, una cifra que sigue la tendencia de la semana anterior. India reportó una baja de 15%, mientras que Reino Unido registró 21% menos. En términos de mortalidad por COVID-19, se notificaron casi 60,000 muertes en todo el mundo la semana pasada, una disminución del 7% respecto a la anterior. En muertes, Estados Unidos también registró el mayor número de defunciones, con 12,896, es un repunte de 2%. Mientras tanto, el reporte de las variantes al 21 de este mes es el siguiente. La variante alfa tiene presencia en 193 países, mientras que la beta está en 142. La gamma está esparcida en 96 países, mientras que Delta está en 185 países, informó Elizabeth Ortiz. ¿Será COVID-19 una enfermedad estacional a partir del próximo invierno? Esto es lo que opina el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. La antesala de la conversión de esta, que es ahora una enfermedad pandémica, a convertirse en una enfermedad estacional. Efectivamente, hay diversos estudios que así lo sugieren, y tú y yo lo platicábamos desde hace aproximadamente un mes, porque comentaba que existen algunos indicadores que pueden orientar a ese rumbo, como el hecho de que la vacunación ha avanzado, si bien no de forma equitativa en todos los países, en todas las regiones, pero ahora cerca de 5,000 millones de dosis han sido aplicadas, y aunque la mayor parte de las vacunas deben ser de doble aplicación o de doble dosis, lo cual entonces significa que probablemente sean alrededor de 3,000 millones de personas en el mundo las que han recibido un esquema completo. Eso es un avance importante, es un avance interesante. No es todavía siquiera el 50% de la población mundial, pero ojalá y el ritmo se incremente en los próximos meses para alcanzar el objetivo de que por lo menos el 80% de la población mundial pudiera tener ya
un esquema completo de vacunación. Luego, existen muchos estudios de seroprevalencia o encuesta serológica en donde se miden anticuerpos a una determinada población que no ha tenido evidencia de la enfermedad y que tampoco haya tenido el antecedente de vacunación, para identificar qué porcentaje de personas podrían haberse infectado con el virus SARS-CoV-2, hubieran desarrollado inmunidad y sin que hubiera existido la enfermedad clínica, es decir, en la forma asintomática. Y muchos de estos estudios ya han demostrado hasta un 25% de seropositividad en población general, 25% de ley. Por otro lado, si a esto le sumamos el número de personas que ya han tenido enfermedad COVID clínica a nivel mundial, entonces la suma de factores, incluido la vacunación, incluido los que han tenido enfermedad clínica con sintomatología y los individuos que han sido encontrados positivos a anticuerpos de manera aleatoria a través de estos estudios de seroprevalencia, nos sugieren que al menos alrededor del 60% de la población podría haber tenido ya contacto con este virus y podría estar teniendo alguna inmunidad protectora contra este patógeno. Esto entonces hipotéticamente nos orienta a la posibilidad de que esta caída en la tercera ola de la que tú hablas y que efectivamente es una tendencia mundial en este momento, podría significar una luz de esperanza que aunque pudiera volver a ocurrir alguna ola o algunas olas seguramente de esta enfermedad, ya no fueron de la misma intensidad de las que hemos visto en las tres primeras olas, la ocurrida a mediados del 2020, la ocurrida a finales del 2020, inicios del 2021, y la que en este momento pareciera estar en franco descenso. En eso es lo que, desde mi punto de vista, visualiza efectivamente la posibilidad de estar en la antesala de la conversión de una enfermedad pandémica hacia una enfermedad estacional. Es posible en la medida en que ese virus o cualquier otro virus deje de circular con la intensidad que ha ocurrido a lo largo de este año, 8 meses de pandemia, porque la persistencia, la circulación genera replicación intensa del patógeno, y mientras más replica un patógeno como este, que es un virus RNA, entonces existen mayores probabilidades para la aparición de nuevas variantes, de nuevas cepas, de mutaciones. Entonces, si a través de todos los mecanismos que acabamos de comentar, incluyendo la vacunación, etcétera, logramos menor circulación de este virus, podríamos tener entonces un patógeno efectivamente estacional que posiblemente pudiera tener menos virulencia y menos capacidad de transmisión. Esto es hipotético, no podemos asegurarlo al 100%, pero lo que sí sabemos, y esto nos lo han enseñado otras infecciones por virus RNA, como es de que mientras menos circulen, menor probabilidad de mutaciones, menor probabilidad de surgimiento de nuevas variantes, nuevas cepas, y lo contrario, mientras más circulen, mayor riesgo del surgimiento de estas variantes. Ahí sí, el peligro sería que una nueva variante se comportara con mayor virulencia o con mayor capacidad de transmisión, como ha sido el caso de la variante Delta. Pero hasta ahorita, por fortuna, pareciera que ninguna de las variantes tiene un comportamiento más virulento. Sí, más transmisión, como el caso del Delta, como el caso del Alfa, pero aparentemente no más letalidad
no más virulencia. La capacidad de un patógeno de estapar, de burlar al sistema inmune que se ha generado a través de las vacunas, cuando una nueva variante le permite precisamente esta evasión del sistema inmune. Ahora, en el caso del virus SARS-CoV-2, agente etiológico de la enfermedad COVID-19, este escape inmunológico sí lo hemos encontrado en algunas variantes, en particular el caso de la variante sudafricana, conocida como Beta, sí mostró alguna capacidad el virus de burlar al sistema inmune generado a través de la vacunación. Por fortuna no con gran intensidad, no con la intensidad que pudiera llevar a un descontrol total, aún a pesar de tener a una determinada población vacunada. Pero precisamente ese monitoreo debe estar persistente en todo el mundo para descartar ese riesgo de que una determinada vacuna deje de ser suficientemente útil ante la presencia de alguna variante de las que en este momento circulan o de las que podrían surgir en el futuro. Vamos a Honduras con nuestra compañera Naomi Mesa, reportera de STV Telebásica. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Durante la semana epidemiológica número 36, en el departamento de Cortés se diagnosticaron 1.835 pruebas PCR, de las cuales 1.199 dieron positivo, arrojando una positividad de 58% en casos de COVID-19. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, indicó que un promedio de 50 a 55 personas fallecieron debido al coronavirus durante esta semana 36. También manifestó que lo que más le alarma es que el 98% de estas personas no tenían ninguna dosis de la vacuna contra COVID-19 aplicada. Las autoridades de salud en la zona norte del país reiteraron el llamado a la población a completar su ciclo de vacunación anti-COVID, porque esto permitirá salvaguardar la salud y la vida de los hondureños. El subsecretario de Salud de Proyectos e Inversiones, Neri Cerrato, detalló que la Secretaría de Salud cuenta con un abastecimiento adecuado de medicamentos contra COVID-19 y también detalló que los hospitales cuentan con un suministro importante de oxígeno para hacer frente a la demanda de pacientes que requieren este tratamiento para su recuperación. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se siguen dando en el país, ya se han inmunizado a más de 2.947.650 con la primera dosis y 1.689.501 con la segunda dosis, siendo un total de 4.637.151 hondureños que ya están vacunados. Según los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, el país ha recibido un total de 6.705.767 vacunas, mismas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. Honduras ya sobrepasa los 357.600 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 107.900 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 9.400 hondureños. Les recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Nuestra última pausa, volvemos con más. Estamos de regreso en este programa especial y mire, a casi 2 años de la llegada de esta pandemia de COVID-19, varios países van levantando poco a poco las restricciones. El SARS-CoV-2 ha afectado al mundo entero en todas las áreas, desde la salud, economía, sociedad, en todos los ámbitos de la vida humana. Apenas hace unos meses, algunos países comenzaron a regresar a la antigua normalidad. Han intentado retomar en donde se quedaron, recobrar en cierta manera la normalidad luego de campañas efectivas de vacunación que han logrado bajar la incidencia de contagios y levantar restricciones como el uso de mascarillas.
ya sea en lugares abiertos o también cerrados. Uno de los primeros países en permitir el no uso de mascarillas fue Israel, y luego le siguieron otros como Polonia, Hungría, Austria, Dinamarca, Francia, Andorra y Australia. Sin embargo, en Israel se volvió a pedir mascarillas en lugares cerrados por un aumento de casos. En el caso de Estados Unidos, las autoridades sanitarias indicaron que las personas ya vacunadas pueden no usar mascarilla, mientras que las que no están completamente vacunadas sí deberían seguir usándola, especialmente en lugares cerrados. En Portugal, la mascarilla solo es medida cuando no se puede tener la distancia física recomendada. Reino Unido permitió que ya no se use en exteriores y tampoco la pedirá en lugares cerrados. Mientras que en el país de donde salió el nuevo coronavirus, China, las autoridades permitieron desde el segundo trimestre de este año a los residentes de Wuhan entrar y salir de la enorme ciudad. Los habitantes salen sin autorización especial. Informó Rocío López Fonseca. ¿Qué opina de este levantamiento de restricciones el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez? A continuación, su comentario. En muchos países, con el avance de vacunación que han tenido, también con la reducción significativa en el número de contagios, con el número de personas que tienen anticuerpos no solo por la vacunación, sino además por el antecedente de infección, han generado lo que conocemos como inmunidad de rebaño en porcentajes significativos ya, altos. Algunos países y algunas regiones, gracias a esa vacunación y a los casos de COVID que han tenido, han llegado a tener hasta 70% de personas con anticuerpos, que son anticuerpos que sí generan protección y que por ende les han permitido pues tener estas, digamos, más libertades en cuanto a la convivencia social o por lo menos las actividades económicas, comerciales, educativas, etcétera, más elementales, ¿no? Y como tú bien lo dices, casi un retorno a la normalidad antigua. ¿Te acuerdas que mucho hemos hablado de la nueva normalidad? Bueno, la nueva normalidad seguramente va a tener modalidades de acuerdo al comportamiento de la pandemia, pero además también va a tener modalidades de acuerdo al comportamiento de otras enfermedades infecciosas actuales y futuras, porque el mundo tiene que estar preparado y más a partir de esta pandemia de COVID-19 para la posibilidad de otras pandemias. Quisiéramos que jamás ocurrieran, pero la realidad es que pueden ocurrir. La realidad es que existen condiciones para que puedan ocurrir. En muchos de estos países mantienen mucha vigilancia epidemiológica, también hay que decir eso, porque también en algunos de estos países han dado marcha atrás en algunos momentos a partir de haber decidido dejar el uso de cubrebocas. Recuerda el caso de los Estados Unidos. Hace aproximadamente 6 meses, cuando Estados Unidos tenía más o menos un 65% de su población vacunada con al menos una dosis, ellos decidieron que podían, y lo hicieron, recuerdo, diferenciado en algunos estados de la Unión Americana, dejar de utilizar cubrebocas. Y muy pronto los Centros para Control de Enfermedades pidieron regresar al uso de cubrebocas porque volvieron a observar incremento en el número de casos. Entonces, aquí, Belén, se entiende perfectamente la tentación y, bueno, la esperanza de que se pueda dejar el uso de cubrebocas y se pueda regresar a una convivencia como antes de la pandemia de COVID-19, con varios elementos que, como antes señalábamos, el más importante de ellos es el avance de la vacunación, la cantidad de personas que tienen inmunidad natural por enfermedad, etcétera, el número de personas con inmunidad en general en una población determinada. Sin embargo, no son los únicos factores.
Hay que recordar que hay población que aún cuando debería de haberse vacunado no lo hizo. Hay que recordar que existen muchos adultos en estas condiciones. Se estima que hasta el 25% de personas que deberían haberse ya vacunado a nivel mundial no han recibido la vacuna, no han tenido COVID-19. Ellos pueden ser fuente de transmisión de la enfermedad y aunque estés vacunado te puedes enfermar de COVID-19, aunque sea en una modalidad leve o leve moderada. En vista de eso, los pasos que se dan respecto de dejar cubrebocas, etcétera, deben ser pasos muy pequeños, midiendo lo que ocurre desde el punto de vista epidemiológico antes de tomar decisiones definitivas. Entonces, lo que acabamos de escuchar es muy valioso, pero no nos extrañe que así como ha ocurrido con el caso de Estados Unidos, con el caso de Israel, con el caso de Chile, por cierto, es que pueda darse marcha atrás en algunos momentos cuando se observen incrementos en el número de contagios, que van a seguirse observando, quizás no con la misma intensidad que las olas anteriores, como ayer comentábamos, pero sí pueden seguirse observando a lo largo de los siguientes meses todavía. En la medida en que, sabiendo lo que hemos dejado de hacer y lo que debemos hacer, tengamos los elementos para poder ir un poco más allá en esa permisividad, valga la expresión, de poder realizar ciertas actividades. Además, Belén, fíjate, en la decisión que tomó Estados Unidos y que fue publicada por los Centros para Control de Enfermedades respecto de la posibilidad de quitar ya el uso de cubrebocas e incluso de tener reuniones sociales, hace 4 meses, y está publicado en los órganos de difusión de los Centros para Control de Enfermedades y Prevención. Ellos decían, es posible cuando en una reunión estén todas las personas con el antecedente de vacunación. Es posible cuando en la medida de lo posible, valga la redundancia, se pueda en un momento dado guardar una distancia razonable, espacio ventilado, etcétera. Ya en esos entornos se puede quitar el uso de cubrebocas y tener una reunión social sin ningún riesgo, sobre todo cuando todos los que acuden a una reunión de esa naturaleza se encuentren vacunados. Entonces, todos esos factores van contando y como tú bien señalas, Belén, en una familia se sabe perfectamente bien quiénes no están vacunados, se sabe perfectamente bien quiénes han sido reticentes a la vacuna, se sabe perfectamente bien quiénes, además de ser reticentes a la vacuna, no cuidan el entorno, las actividades que realizan extramuros, corriendo riesgos, etcétera. Y bueno, ahí hay que tener las medidas de prevención en cualquier momento de reunión familiar, pero además cada persona que se sabe que corre riesgos al no acatar medidas de prevención, bueno, que tenga esa responsabilidad de proteger a los demás. Claro. Hay personas que dicen, no, bueno, a todos nos va a ocurrir el COVID-19. No lo pensemos de esa manera. No, eso es un riesgo grandísimo. Claro. Pero quien de repente lo piensa de esa manera, por lo menos debe pensar en los demás. Claro. Tú mínimo debes proteger a tu entorno, porque sobre la salud de los demás lo menos que puedes tener es un respeto absoluto. Cuba registra un buen avance en la inmunización de su población infantil y adolescente. Vamos al siguiente reporte. Niños y adolescentes entre las edades de 2 y 18 años en Cuba reciben 2 dosis de las vacunas Soberana 02 y una adicional de Soberana Plus, fórmulas de producción nacional contra la COVID-19 que recientemente obtuvieron autorización para el uso de emergencia en población infantil por parte del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos.
La escuela secundaria Felipe Poey es uno de los cientos de centros educacionales convertidos en vacunatorios contra la COVID-19 en todo el país, donde acuden los infantes y adolescentes acompañados de sus padres o tutores, mientras que los maestros fungen como voluntarios o personal de apoyo durante el proceso de vacunación. La COVID es mala y los niños están aquí para vacunarse, porque la vacuna es buena. Hasta ahora todas las vacunas cubanas han ido funcionando efectivamente y creo que es lo fundamental, o sea, es protegernos todos de la salud, no solo los adultos, sino también a los niños. Antes de ser vacunados, los niños y adolescentes están sujetos a chequeo de la temperatura corporal y son entrevistados, en los casos donde proceda de acuerdo al rango de edad, por un equipo de profesionales de la salud. Los niños y adolescentes convalecientes de COVID-19, así como aquellos bajo tratamiento de antibióticos y esteroides o alérgicos al timerosal, no resultan elegibles para la campaña de vacunación en curso. Es un proceso fundamental, toda la población lo estaba esperando a este momento, tanto las madres como incluso el personal de la salud. Realmente es un paso importante para el país. Es de vital importancia porque salvar la población pediátrica, los niños siempre han sido un pilar importante de la población. Para nosotros es fundamental. La campaña de inmunización contra la COVID-19 en Cuba para niños y adolescentes arrancó a inicios de septiembre y concluirá a mediados de noviembre del presente año. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.